Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a nuestro curso del Jalillachu. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este bonito espacio para poder aprender el quechua. Ya nos conocemos con varios, hemos estado llevando un curso desde el mes de marzo, abril creo, con algunos desde febrero. Y estamos aquí otra vez, estimados amigos, solo con un único objetivo. Ustedes compartir todo este conocimiento que hemos tenido durante este tiempo para poder aprender o para poder enseñar. Estamos en constante investigación, preparando material. Ya saben, estimados amigos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Eh, este es nuestro cuarto libro que estamos presentando a ustedes y siempre, como hemos visto, todo el tiempo hemos trabajado con materiales propios y ya pues los estudiantes que están en ya también ya son acreedores también de este libro, como se les ha prometido en algún inicio, que todos los que están en el curso van a estar siempre al tanto con los materiales, ¿ya? Chayna, chayna, wawqi, panay. Ya kunanga kaypin llegaronchis hinaspa qallarisonchis yachayninchis. Imallatak qallarisonchis. Esta clase hoy día empezamos por ahí de los días lunes, miércoles y viernes, estimados amigos. Nos hemos tomado un poco de descanso durante este tiempo, casi 2 semanas, y bueno, estábamos ahí afinando algunos documentos, algunos materiales. Este libro consta de 80 páginas, que es un manualcito netamente escritura, ¿ya? Que yo ando con la hoja para llegar a una llanta, un somach chat. Ya chengi si me llancas han ¿ya? ¿Qué la canción? Jaya Disunchis. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escucha todo? ¿Se ve la pantalla? Sí, se Ya. escucha Así, claramente. así, Yachan. Ya, cosa, excelente. Alintu. Sapanko. Alientuta, Alintu. Chayna como pusieron para hacer una jaya Disunchis, y ya chana es una puncha segunda, ¿ya? Y matar con una puncha y ya son su auge y panay. Y viene el 28 de septiembre, es el día de la evaluación, en este caso eh, de escritura, pues, del quechua sureño. Un momentito, no lo voy a terminar. Muy bien. Recuerden, estimados amigos, muchos de ellos me preguntan, ¿por qué enseñas ahora quechua sureño? Ahora ya me enseñas quechua collao, dice. El tema es, pues, para el ministerio estamos haciendo esto, estimados amigos, exclusivamente para aquellas personas que quieren lograr su evaluación. Pues recuerden que este año la norma ha cambiado. Ahora, los que tienen avanzado hasta por 5 años, se van a, pues en este caso, su constancia va a estar para 5 años. Eso dice, ¿eh? Entonces, empezamos. Ya mucho flor. Ya. Harrison Chávez, ¿qué bien chance? Quechua sureño, según el Ministerio de Educación, la escritura, ¿ya? Y nosotros que voy a la Yachunch. Primero tema, lo que tenemos que saber, estimados amigos, es un poquito más conocer nuestro, en este caso, eh, conocer un poquito más los conectores lógicos. Aquí estaba analizando, investigando, viendo algunos conectores lógicos que se utiliza pues con mucha frecuencia, ¿ya? Entonces, veamos, mira, lo siguiente. Primero, conector lógico aditivo, ¿ya? Recuerden, hoy día avanzamos y les doy actividad. Avanzamos y les doy actividad para que terminen. Ahora, estoy elaborando otro material que va a salir eh, aproximadamente para septiembre, que es todo lo que es comprensión lectora. Entonces, nuestro curso va a ser completo, pues, estimados amigos, no va a ser solo escritura, ¿ya? Entonces, con calma, tomen su tiempo, estudien, tienen los materiales grabados, tienen los videos en YouTube ha quedado grabados, todo. Lo importante de estos libros es que son libros para que tú puedas imprimir. La tuya que te haga imprimir con hay que le va a imprimir. Te costará pues algo mucho, ¿cuánto? 3.50, 4 soles la impresión de este librito. Entonces, estimados amigos.
aprovechen esta oportunidad que se les está dando para aprender quechua, ¿ya? Vamos, empezamos entonces, estimados amigos. ¿Qué piña carones? Conector lógico one. Y mata tastaris en mira. En la pantalla te estoy presentando el conector lógico aditivo one. Muchas veces nos han dicho, pues el one es estimados exclusivamente para poder hablar de, en este caso, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué? Exclusivamente para compañía instrumental. Hay varios casos, pero uno de los casos que cumple este conector lógico, el one, es el aditivo, ¿eh? Cuando tú estás en la casa, estás con los amigos, ¿qué dices? Chata, un hito más. O sea, ese un hito más que estás diciendo es el elemento aditivo que estamos nosotros conociendo, que vamos a conocer. Mira, fíjense, voy a abrir siempre, trabajamos con hojas en blanco para poder un poquito conocer cómo funciona esto. Por ejemplo, el famoso one, que es hawaiian. Entonces, hasta el momento hemos conocido el one como un conector que solo servía pues para decir compañía. Ahí está igual, mamá igual, michi igual, aljo igual. En otros casos instrumental, por ejemplo, kuchunawa, manca o chakra, cuando te peleas en casa, dice, manca igual, warmi, umar chakra, yau. O sea, para eso pues. Pero en este caso, estimados amigos, hablamos del caso aditivo. Pero, ¿qué es este bendito caso del aditivo? Exclusivamente para decir, ya, por ejemplo, estás tomando tu cerveza y dices, oye, dos más. O sea, este término más es exclusivamente lo que nosotros estamos tratando de explicar con el one. Por ejemplo, ¿tú qué dices? Quiero, ya, mira, una palabrita, quiero dos más. Aquí es donde entra en juego, pues, este famoso aditivo. Quiero dos más, por favor. Que hay dos más, ya. Este es el más que nos indica que queremos algo más. O simplemente, por ejemplo, cuando tú vas a algún lugar y te dices, oye, mamá, papá, hermano, compras. Papá, ¿qué más compras? Compras maíz, compras haba, y al final aumentas y dices, ah, te compras trigo más. Uy, mira, este trigo más es el famoso aditivo del que estamos hablando, estimados amigos. Este más. Entonces, no te equivoques. En el quechua muchas veces tú puedes decir, que hay más, y vale con más, ¿eh? A veces está, o aquí mucho con la hermana de chita, el niño de chencha. Y manos que bajar. Papa, maíz, haba, trigo más. Y manos que te han que bajar. Serán papa, ta. Sara, ¿ya? Sara, ta. Jaguas, jaguas, ta. Luego, ¿qué más? Trigo, triguta, por ejemplo, no existe un término de frente trigo, ¿eh? Triguta, ima. Pero ojo, estimados amigos, para yo utilizar este conector o este conector lógico que denominamos aditivo que estamos poniendo, debe cumplir una regla, ¿ya? Debemos cumplir una regla muy importante. ¿Cuál es esa regla muy importante? Por ejemplo, te voy a hacer una sola comparación. Si tú ya has aprendido a decir, por ejemplo, aquí tributado, decía, tributar, ya está. Entonces, tú ya aprendiste a decir en este caso, por ejemplo, cada una de estas expresiones utilizar el one, pero tiene su regla, pues. No voy a utilizar porque me ha dado la gana utilizar hoy día, sino hay algo que debo entender claramente. Para yo entender que este one que estamos viendo en pantalla cumple la función del aditivo, obligatoriamente, definitivamente, ya te voy a decir, esto sí no tiene comparación, sí o sí, estimados amigos, ya, sí o sí, debe antecederle, ¿qué cosa? Un sufijo nominal. Y mira, vamos a regresar a nuestro libro. En nuestro libro te digo, mira, el sufijo one cumple la función de añadir, sumar información en una oración.
Su significado equivale a más. Esto es lo que equivale. A veces equivale a además en castellano. Para que el sufijo wan funcione de forma aditiva, debe ir precedido de un caso gramatical. O sea, estimados amigos, este caso gramatical que te estoy diciendo, sí o sí, para que nuestro famoso wan cumpla la función de aditivo, ¿qué tiene que ir? Siempre tiene que ir antecedido, precedido. Tiene que antecederle cualquier sufijo nominal. Si no le antecede, entonces esto no cumple la función nominal. Por ejemplo, yo puedo poner aquí. Aquí te estoy diciendo sí o sí. Por ejemplo, aquí dice papata. Estoy utilizando el ta. Sarata. ¿Ya? Pawasta. Estoy utilizando. Triguta. Siempre. Recién cuando antecede, recién le pongo el one. Esa es la naturaleza. Si no funciona o si no cumple esta regla, este one que estoy viendo es simplemente un sufijo de compañía, un sufijo de instrumento. Por ejemplo, cuando cumple un sufijo, te vas a dar cuenta cuando este one cumple solo la función de ser compañía. Puedo poner mamá, mamá y one. Con mi mamá. En ese caso cumple la función que te estoy diciendo. Simplemente, ¿ya? Para eso, mamá y one. Si tú pones Hariwan, Hariwan, igualito. Pero a estos no le antecede de un caso gramatical acusativo, no. Sino es un posesivo nomás y el one. Este sí es un caso de compañía. O simplemente un caso instrumental. Por ejemplo, tú dices kuchuna, cuchillo, y le aumentas one. Kuchunawan. Ese es simplemente decir con el cuchillo. O simplemente aquí arriba, Hari o mamá o mamá Iban, con mi mamá. O sea, estos casos sí son casos simples, pero ojo, estimado, para que sea aditivo, sí o sí tiene que ir con con un sufijo acusativo, ya sea benefactivo, ya sea un sufijo de orientación, cualquier tipo de sufijo. ¿Me entienden? Siempre tiene que ir así, estimados amigos. Si no va así, manachaina taren haseja yang gayari manchisma. ¿Ya? Checheta alintan guantes jauriculas. ¿Ya? Ahora, veamos esto. Mira. Nos dice que sí o sí. Aquí tenemos un acusativo. Los sufijos hemos avanzado en nuestros libros. En los 3 libros que hemos terminado de avanzar con todo el grupo que hemos tenido, ya tienen todo. Si quieren, vuelvan a repasarlo. Los videos están actualizados en la página, en la carpeta de Google Drive que les he compartido. Por ejemplo, el locativo pi, el pa, finalidad, tarepa, no jap, jampa, manta, procedencia, manta, lima manta. El pa, benefactivo o genitivo o pertenencia, no japa, jampa, no jap. Siempre utilizamos. Entonces, podemos utilizar estos, sí o sí. Pero ojo, para que sea un caso aditivo, sí o sí. Uno de estos grupitos o uno de estos sufijos tiene que anteceder al igual. Si no, no sirve. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Me entendieron claro hasta ahí, no es cierto? Si llega un mancha shanguicho, ¿ya? Un mancha shanguicho, cosa. ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí, estimados? ¿Alguien no ha entendido? Alguien que me diga, no entendí, profesor. Alguien. ¿Ya? Creo que estamos más claro que el agua hasta este momento, estimados amigos. Y pues recuerden que estamos transmitiendo por Facebook, también estamos transmitiendo por YouTube, también por TikTok. Gracias a los amigos por TikTok. Denle me gusta a nuestra transmisión. Muy bien, ya tenemos esto. Ahora, veamos aquí. El resumen libro nos dice ejemplos. Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos. Ñuja, anta, tawan. Mira, aquí estoy poniendo el ta. Anta, tawan, randin. Yo compro pan más. O yo pan más compro, podemos decir. Pero ojo, estimados. Lo que nos dice aquí el texto es claro, que nosotros, ¿ya? Sí o sí debemos entender que siempre va a ir, ¿ya? Antecedido por un sufijo.
Por ejemplo, dice, ham, papata, saratawan, mijunki. Igualito aquí. Papata, saratawan, mijunki. Pai, yakuta, waitatawan, apanga. Igualito, mira, waitata, flor. Ya estamos tratando de combinar porque el quechua sureño, recuerden que incluye tanto el quechua chanca y el quechua de Cusco. Entonces, te vas a dar cuenta que hay algunas expresiones que están en modo, por ejemplo, en este caso, glotalizado y algunos en modo simple, ¿ya? Entonces, es válido ambos ahora, según el ministerio, nos dicen, oye, puedes hablar de la manera que usted desea, pero la pronunciación va a ser distinta, pero eh, mira, veamos, la pronunciación va a ser tal como pronuncias en Cusco. Me dijo Shannon, Pori-Shannon, es el que yo sureño, ¿eh? Pero tu escritura va a ser unificada, estandarizada, ¿ya? Ñojaico aichata, siempre con el ta, aichata. Uchutawan, siempre, wow, llega una panda, llega una churei muncheta. Siempre con el ta, pa, banda. Por ejemplo, aquí hemos cambiado, dice. Pamkunak ixlupi. Mira, fíjate. Ixlupiwan puñunguichi. Ustedes duermen en la calle más. O sea, para todo lo que nosotros queramos decir, oye, duermes en la calle más, lo gataban, baitaban, ajaitaban, todo lo que es más, siempre va a tener que ser antecedido por un sufijo, ya sea locativo o acusativo. Siempre va a ser un tanche. ¿Ya? ¿Qué me dicen? Paikuna, kuchunatawan ruanjaku. Ellos harán con un cuchillo más. Kuchunatawan ruanjaku. Cuchillo más. Entonces, fíjate, tenemos esto. Tenemos modos negativos. Los modos negativos también hemos avanzado, ¿ya? Mikuy no sería mikuy. Ambas expresiones, estimados amigos, aquí dice, por ejemplo, mikuyku, aquí, haber si es strict. Esta palabra que estamos con el mikuyku es válido. Si tú deseas, puedes escribir así mikuyku o simplemente con H, mikuyku. Las dos expresiones son válidas para el ministerio, ¿ya? Entonces, eso también estamos haciendo de acuerdo al ministerio, de acuerdo al manual que el ministerio ha publicado hace tiempo. Modo negativo, dice, no jamás antatabancho randi. Yo no compro pan más. Igual, recuerden, tenemos tres casos del negativo y eso también estamos poniendo en práctica. Han, mana, por ejemplo, el caso del negativo, y el chu. Han, mana, papa, tabancho, dijo. En todos los casos negativos estamos poniendo esto. Han, mana, anta, tabancho, ran. No jamás anta, tabancho, randi. Ahora, pai, mana, uno, tabancho, apan. Siempre. Él no traerá agua más, dice, ¿eh? Piña, no es chorojano. Agua más. Ñuhay kumana aichatabanchu mijuiku. ¿Ya? ¿Qué dice? Nosotros no comemos carne más. Entonces, aquí también les estoy dando una idea de que el mana siempre va a ir, en este caso de oraciones, el mana y el chu siempre va a ir de la mano, juntos. ¿Ya? ¿Y de dónde viene? Les hago recordar cómo es el tiempo, en este caso, estimados amigos, el tiempo, el modo negativo, mira, rapidito, ¿ya? Para que todos tengan en cuenta. ¿Cómo es el modo negativo? Para que no te equivoques, cuando tú expreses o escribas una expresión en el quechua, estimado amigo, te haré un recordatorio de lo que hemos avanzado. Entonces, el modo negativo, como dice normalmente, tenemos tres casos, estimados amigos. Otra vez, tres casos muy importantes. ¿Cuáles son esos tres casos del modo negativo? Ya muchos dirán, pero profesor, nunca me han enseñado eso. Sí, nunca se les ha enseñado. A muchas personas no se les ha enseñado el modo negativo. Y de verdad, yo también a veces, yo decía, pues, pero, ¿cómo es este modo negativo? Aquí está, mira. El modo negativo, tres casos. Tenemos el caso 1, ¿ya? El caso 2, el caso 3, y vamos a aumentar un caso especial. Caso con el verbo querer. Caso 04 con el verbo querer. Estimados amigos, en el quechua no siempre todos los verbos, a veces nos decían, oye, todos se conjugan igual. No, varían muchas veces, varían, ¿ya? Y me refiero, caso 1, caso 2, caso 3. Mira, te voy a dar dos opciones, algo simple. ¿Eh? Cuando te encuentras con un sustantivo, ya sea, mira, un sustantivo, ¿ya?
Solo con un sustantivo. En el caso 2, estimados amigos, encontramos cuando te encuentres con un sustantivo, ¿ya? Más un verbo. Y en el caso 3 es cuando tú te encuentras con una oración con estructura completa, ¿ya? O sujeto, vamos a poner, más objeto y más verbo. Estos son los 3 casos. Y el cuarto caso es un caso muy especial que habla del sujeto más el objeto más el verbo. Entonces, son 4 casos que te voy a explicar ahorita en un momentito, rapidito te voy a explicar porque necesitamos avanzar nuestro aditivo 1. Solo te estoy haciendo un recordatorio para que no te equivoques y para los estudiantes que están entrando, que son nuevos en este curso. Ahora, mira, tengamos. Recuerda que el modo negativo, estimado amigo, siempre, siempre el modo negativo va a tener una estructura. El adverbio de negación humana, le dejas un espacio y ponemos el sufijo chu. Estos son los 2 casos o los 2 recursos para el negativo. Esto no puede cambiar. El día que cambia esto, el día que te equivoques de esto, tu expresión es modo negativo, ¿ya? Entonces, normalmente nos decía, por ejemplo, las reglas, o nos enseñaba y nos decía, oye, el mana se pone al inicio de la palabra, de la oración, y el otro al final. Esa era la regla general, pues, que nos decían, antiguamente. Pero esto no va a ser siempre fijo. Esto va a cambiar de acuerdo al contexto de tu oración. Por ejemplo, en el caso 1, si yo me encuentro con un sustantivo, ¿qué sustantivo? Por ejemplo, me encuentro con un sustantivo ya, chachi, que vendría a traducirse como profesor. O sea, en el caso 1, te voy a poner aquí, cuando nos encontramos con una sola palabra. Ya está. O término, para que no nos confundamos. Cuando tú te encuentras con una sola palabra, un solo término, estimados, ¿qué hacemos? En este caso, por ejemplo, yachachi, es una expresión afirmativa, yachachi, profesor. Entonces, ¿qué puedo hacer para la negación? Simplemente utilizo el mana y pongo yachachi y le aumento chu. Mana yachachi. ¿Qué vendría a ser? No es profesor. En el caso especial, solo cuando nos encontramos con una palabra. Para eso sí funciona, al inicio y al final. Siempre, mana yachachi, no es profesor. Eso hemos aprendido. Es el caso. El caso 2, estimados amigos, te encuentras con un sustantivo o sujeto más verbo. Ya, por ejemplo, vamos a poder cambiar esto. Sujeto más verbo. Entonces, cuando te encuentras con este tipo de expresión, ¿qué haces? Por ejemplo, Rolly juega. ¿Qué mónico matas si estás en mi chapi? Rolly pucla. Ya está. Cuando tú te encuentras con este tipo de expresión, que es una expresión afirmativa, que dice que Rolly juega, está jugando o juega, entonces, ¿qué hacemos? Una expresión afirmativa. Yo niego. Siempre voy a poner al inicio Rolly porque es el sujeto de la oración, porque mi estructura gramatical es sujeto, objeto, verbo, y pongo recién el mana. Rolly, mana. Pongo el verbo, puglan, y le aumento yo. Esta es mi estructura. Rolly, mana, ahora es que HP, puglan, yo. Ya está. En este segundo caso, estimados amigos, se cumple pues, la regla. No se cumple realmente, como digamos, al inicio y al final, pero aquí es después del sujeto, siempre va a ir el mana. Role, mana, puglan. Es el segundo caso que debemos entender. Y si te has dado cuenta aquí, como digo, en el caso 2, el adverbio de negación mana va después del sujeto. Recuerda eso. Sujeto y el sufijo chu que estamos viendo aquí, ¿dónde va? Va al final del verbo. Esa es la segunda regla. Eso sí ya sabemos, ya conocemos. Es el caso número 2, estimados amigos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Mira, veamos el caso 2, ya tenemos. Ahora, el caso 3
Es muy distinto, ¿eh? Cuando tú ya te encuentras con una oración completa, una oración de estructura completa. Recuerden, estimados amigos, nuestras oraciones en el quechua siempre van a ser sujeto, objeto y verbo. Esto no puede variar. El día que varíe esto, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Tu quechua va a estar mal, vas a estar ahí equivocándote, vas a desaprobar tu evaluación escrita. ¿Entendido? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? ¿Qué hacemos? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, estimados amigos. Sujeto, por ejemplo, Rolly. Objeto, anta, vamos a poner. Antata. Verbo, mijo. Solo estoy haciendo un recordatorio de lo que hemos hecho. Rolly, antata, mijo. Eso con fines para entender mejor. Sujeto es Rolly, objeto es antata y verbo, mijo. Es una expresión en modo afirmativo. ¿Cómo digo esta misma expresión? En modo negativo. ¿Cómo hago? Sencillo, ¿ya? A ver, para que nosotros podamos entender esto, siempre, estimados amigos, el sujeto va siempre a ir al inicio. Rolly. Después va a ir el caso, el adverbio negativo, mana. Luego pones el objeto, anda, ta. Y aquí recién entra el chu. Mana, tanta, ta, chu. ¿Ya? Es un caso muy interesante. Ya está. Mana, tanta, chu. Rolly no come pan. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estamos poniendo esto de esta manera? Por una simple razón, estimados amigos, para respetar nuestra estructura. Rolly que vendría a ser, en este caso, el sujeto, aquí está, mira el sujeto, luego la conjugación de nuestro verbo, ¿ya? Que sea limpio al final, mijo. Y aquí estamos poniendo los negativos, mana y el yo. Ya está. Entonces, esta siempre va a ser la estructura. Por más que tú quieras aumentar más recursos aquí al objeto, puedes aumentar. Por ejemplo, puedo decir, Rolly, ¿ya? Maman, Wan, ¿ya? Por ejemplo, Maman, Wan, Hatun, Sumar, estoy poniendo características. Sumar, Antata, ahora qué, Antata, mi hijo. Esa es mi oración. ¿Qué estoy diciendo? Rolly, mamá con su mamá. Pato consuma un pan grande y rico come. Ahora, dos recursos. Ustedes hasta el momento, estimados amigos, lo que tienen que aprender es aprender a reconocer cuál es la estructura o cuál es el sujeto y el verbo de la oración. Si tú sabes reconocer el sujeto y el verbo de la oración en quechua, ya todo lo demás es sencillo, pues es fácil, ¿ya? Entonces, más adelante vamos a entrar a comprensión, donde les voy a enseñar a o les voy a enseñar o orientar a reconocer el sujeto y el verbo de mi expresión. Por ejemplo, Rolly es mi sujeto y Mihun es el verbo. Ya está. Y lo voy a reducir si es posible más pequeño para que entiendan. Mira, ahí también. Rolly, Hatun, Suma, Andata, Mihun. Entonces, esta es mi expresión en modo, ¿en qué modo estoy hablando? En el modo, eh, ya, aquí está. En el modo afirmativo. Rolly come un pan grande y rico con... Lo voy a convertir en negación. Copio lo mismo, estimados amigos, para que ya no estar en ese plan de escribir otra vez. Mira, copio lo mismo y aquí pego. Taran, Rolly, mamá, gato, suma, andata, mijo. ¿Qué hago? Simplemente utilizo el mana y el chu. Y le pongo aquí. El, entre comillas, vamos a poner mana. Ahora que échate, ¿ya? Va después del sujeto, ¿ya? Es el primer elemento. Y el famoso chu, ¿ya? Después del objeto. Siempre va a ser así. Entonces, fíjate esto. Ya tengo el objeto. Todo esto que estoy poniendo aquí, que estoy bloqueando, es el objeto. Entonces, antes del
De poner el objeto pongo mana. Rolly, mana, y aquí estoy negando, mira. Mana, hapuka jawon chura jaygo somona ichata. Mama wan hatun suma antata, chu, mijo. Ahí esta es la negación. ¿Te das cuenta? O sea, esta es la forma de cómo debemos escribir el modo negativo o debemos, cómo vamos a escribir la forma negativa. ¿Ya? Entiendan eso, por favor. En el quechua, estimados amigos, este es un tema muy importante, porque si no aprendes un poquito más de los negativos, te vas a equivocar, ¿ya? Entonces, así va a trabajar. Y el caso 4 es cuando nosotros utilizamos el verbo querer. Querer. Y mata querer es munay. Cuando dices no va munay, munay, por ejemplo, puedo poner Rolly, objeto, antata, ¿ya? Mi juita, munan. Ajá, mira, ¿ya? Entonces, pero ojo, estimados amigos, esto tiene una de las características, un caso muy especial, ¿ya? Veamos lo siguiente. El mana, fabriquete, ¿ya? El mana, ¿dónde va a ir? Siempre, ¿ya? El mana va después del sujeto. Y para que el chu que estamos poniendo aquí, que es el sufijo chu de negación, vaya al final de la oración, ¿ya? Es necesario, recuerden eso, estimados amigos, ¿ya? ¿Qué es necesario? Contar con otro verbo, ¿ya? Que no esté conjugado. ¿Y cómo es esto, profesor? Mira, pongamos lo siguiente, ¿ya? Dice lo siguiente aquí. Normalmente el verbo querer se trabaja de muchas maneras. A veces dice, por ejemplo, yo quiero pan, es querer. O quiero jugar, por ejemplo. Yo quiero cantar, yo quiero bailar, yo quiero caminar. En ese caso estás poniendo dos cosas. Yo quiero caminar. Es muy distinto con decir yo quiero pan. Aquí, en estas dos oraciones, estimados amigos, te voy a dar la diferencia. Yo quiero caminar, digo a veces, y a veces digo, yo quiero pan. Mira, en la primera oración se está utilizando un verbo que es un verbo no conjugado, que está en modo infinitivo. Yo quiero caminar. Y en el segundo caso, estamos utilizando sustantivo. En estos casos va a variar en estos casos. Yo quiero caminar. Por ejemplo, dice, ñuja, caminar. Purita. Quiero, monari. Este es el caso. Y el segundo caso va a ser, pues, yo quiero pan. Ñuja, pongo. Antata, monari. Ya está. Por ejemplo, ¿ya? Podemos utilizar en este caso, ¿ya? Siempre dije, el caso del munani va a ser un caso en el que la negación va a ir antes del objeto. Ñuja, mana purita, jawari munani, yo. Solo suena, solo coincide, solo conjuga con el verbo querer al final. Ñuja, mana purita, me ha dicho. ¿Ya? Podemos utilizar. Yo quiero pan, ñuja, y pongo mana, antata. Aquí tengo dos opciones. Antatachu, munani. Entonces, te voy a dar dos opciones, estimados amigos, aquí. Para el verbo querer, tenemos las dos opciones. Tú deseas y puedes decir, ñuja, man, antatachu, munani. O también puedes decir, ñuja, mana, antata, ya, jabari. Muna, nicho. O sea, tienes esas dos opciones. Es el caso especial del verbo querer, porque en estos dos casos coincide bastante o este uso frecuente en el quechua, ¿ya?
Entonces, mire, ya tienes los dos casos. Ya te voy a explicar aquí abajo. Entonces, estimados amigos, tenemos esto. Yo quiero. Y entonces, regresando a nuestro libro, encontramos esto. Ñuqamana t'antatawanchu rante. Ñuqamana papatawanchu mikuni. O puedes poner así. Entonces, estimados amigos, tenemos aquí algunos ejercicios que debemos nosotros trabajar, entender un poquito más, leer, porque cada ejemplo está bien detallado para que trabajen, ¿ya? Entonces, el caso aditivo, regresando al caso aditivo, ojo, estimados amigos, siempre va a tener que estar antecedido por un grupo parecido a esto. Puede estar, por ejemplo, aquí puedo poner con el ta, lima, mantaban. Por ejemplo, aquí, yo te digo, Mike Tiank, le mape, Josro Peban, Josro, y Juan, en Cusco más, estoy diciendo. Por ejemplo, finalidad, yo digo Rolly Paj, y le aumento Juan. Rolly Paj, Juan, para Rolly más. Procedencia, por ejemplo, tú dices, vas a Juliaca y pones Juliaca, Manta, y le pones Juan, de Juliaca más. O sea, te das cuenta. Por ejemplo, procedencia, Juan Pa. Juan Paban, de Juan más. O sea, esa es la función que tiene, estimados amigos, mi, en este caso, mi aditivo Juan. Esa es la función. No hay otra función. Esa es la función. Entonces, aquí tenemos algunos ejercicios, por ejemplo. Dice, compro papa y maíz. Y maíz más. Por ejemplo, ¿cómo dirías en esta oración al quechua? Roja sarata o papata, sarataban rantini. Ya está. Pero recuerden esto, siempre el verbo que tú has identificado es el verbo que va a ir al inicio. Cuando tú escribes una oración, guíate por el verbo. Por el que el verbo es el que carga la persona gramatical, el tiempo verbal, solamente carga el verbo. No carga, en este caso, otras cosas, solo carga el verbo eso, pues. Si tú quieres saber en qué número, en qué persona está, el verbo, ¿ya? Ese va a ser el elemento o el recurso primordial que nosotros vamos a necesitar. Entonces, ella canta, el verbo cantar. Canta con guitarra y tambor más. Mira, fíjate. Pai, talking, guitarra o tambor. Ah, mira, tambor, power. Podemos decir, ¿eh? Tambor, power. Por ejemplo, nosotros vamos al cerro y a la laguna más. Ñohanchis, Orjota, Jochatawan, Rinchis. Ese sería mi oración. Por ejemplo, ¿ya? Ñohanchi. Ahora, nosotros, ya he reconocido, siempre les voy a decir, reconozcan nosotros, nosotros. Ahora, por ejemplo, vamos. Vamos es el verbo. Entonces aquí pongo rin, ya está. Y como ya tengo el verbo, siempre el verbo al final. Ñuhanchi, Grinchi. Ahora, al cerro y a la laguna más. Cerro, ¿cómo se dice? Urjo. Y como aquí está utilizando el artículo al, le aumentamos ta. Johans, urjuta, coma, laguna. Jucha, ta, y gracias a más que estamos poniendo requisito, le aumentamos. Juchata, guarinche. Ya está. Este es el famoso one que cumple esa función. Johans, urjut, juchataban, ¿entendido? ¿Me entienden o no me entienden? ¿Ya? Esa es la función. Entonces, nosotros en este caso, en estas oraciones, vamos a utilizar cada uno de estos. ¿Ya? Por ejemplo, ellos traen pan de Cusco y Ayacucho más. Ah, muchas veces dicen, oye, tú me traes pancito, pues ¿de dónde estás? ¿Dónde viajando? Estoy viajando a Cusco. Y dice, pan me traes de Abancay y de Cusco. Ya. Pues, ¿cómo? Abancay Mantawat, anda tapamay. Ya estoy bien. Abancay Mantawat, anda tapamay. Ya le estoy adicionando a la acción que va a realizar. ¿Ya? Es el caso aditivo, estimados amigos. Por ejemplo, tres frutas y verduras más. Por ejemplo, yo cantaré con mi madre y padre más. Por ejemplo, en esta oración, lo primero que tienes que hacer es reconocer el sujeto. Yo, y pongo aquí. Ñoja. Ya está. Ahora, lo que tengo que reconocer como segundo elemento es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Cantaré. El verbo cantar. Pucachao, churachegas, jabariguichan, pucachao.
Ucachawan churana que. Ñuja, ta, Aquí aquí, sa. Ya está. Ahora, lo demás que está quedando, sencillamente, pues, es el objeto. Como madre. Ma, mai, Juan, wan. Taiwan. Y padre. Tai, tai, wan. Ah, aquí hay algo muy interesante, estimados amigos. ¿Cuál es lo más interesante de esto? Es lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo ya me encuentro con un sufijo que me obliga a utilizar el wan, taiteo, mamaiwan, este más, ¿a dónde se va? ¿Cuál va a ser la función del más? Simplemente en este caso, este más se transforma al ima. ¿Por qué? Porque ya no puedo poner pues, otro wan. Yo no puedo poner nuja, mamaiwan, taiteo, wan, y mataquiza. No, sino solo en este caso. Ojo, ¿ya? Voy a poner aquí. Ojo. Cuando ya se utiliza, ¿ya? Cuando ya está en uso el sufijo de compañía, ¿ya? El sufijo de compañía o instrumental one, ¿ya? Compañía o instrumental one, ¿ya? ¿Qué hacemos? Entonces, colocaremos solo el conector IMA, nada más, ¿ya? Es un caso especial, solo cuando te encuentras ya con el WAN, ¿no es cierto? Como en este caso, cuando yo mamá igual, taiteo y matax, ¿ya? Solo en ese caso, pero en los demás casos funciona normal, no habrá problema en otros casos, ¿ya? Por ejemplo, Juan cocina con cuchara y cuchillo, igualito, cuchara con cuchillo y mamá. Por ejemplo, el perro duerme en la calle y en la casa. Mira, en la oración 9, estimados amigos, estamos hablando del mismo caso de aquí arriba. De este mismo caso estamos hablando. Entonces hay que tener en cuenta, ¿ya? Del mismo caso. Por ejemplo, en la 10 no, pues. Por ejemplo, el perro duerme. El perro, como digo en quechua. Algo, ¿ya? Mira, fíjate. Algo. Duerme. Uy, uy. Ya está. Mira, aquí está el perro. El perro vendría a ser en este caso el sujeto, algo, ¿ya? Recuerden que no hay artículos en quechua. Duerme, viene a ser el, en este caso el verbo, a ver qué yo pues. Duerme, puño, ya está, que hay que chorar para ella, ya está. En la calle y en la casa más. En la calle y en la casa más. En la calle, pongo, ich, yo, pi. En la casa, wasi, pi. Más, este más que estamos poniendo aquí, eso sí es distinto. Wasipi, wan. Ya está. Y pongo aquí. Wasipi, wan. Y mi oración está completa. Algo que yo puedo hacer, bueno, ¿no es cierto? Hawapi, wan, puedes poner. Entonces, esta es nuestra, pues, estimados amigos, nuestra forma, en este caso, de, eh, a ver, de utilizar el one en el caso aditivo. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, espero que me hayan entendido ahora el one. Es muy interesante. Aquí tenemos algunos ejercicios para trabajar. ¿Ya? Aquí se les ha dado. No, antata que eso estaba grande, moni. ¿Qué es como se dice en quechua? Tú ya pones más aratawan grande. Ham, chay, ujata, papata, añutawan, mijo. Podemos decir. ¿eh? Pai, pichanata, mancata, wishlatawan, papá. Aquí te he puesto algunas palabritas para que tú puedas completar aquí en quechua. ¿Ya? Se te ha dado una sugerencia de palabras para que trabajes. Ejercicio 3 para que puedas relacionar, ¿eh? Con mi mamá y mi tía más. ¿Cuáles de estos es? Con mi mamá y mi tía más. En el 4 estamos hablando, por ejemplo, agrego un nuevo elemento a una lista del sufijo one. Por ejemplo, compré. Antata, papata, ¿ya? One, por ejemplo, aquí puedes aumentar. Ujatawan, ranti, ¿ya? Ranti morani, compré. Estoy hablando de un tiempo pasado.
¿ya? Y estos verbos son los que te van a decir cómo debes conjugar en el tiempo que corresponde. ¿Entendido? ¿Ya? Mm, muy bien, amigos, muy bien. Ya, ahora sí, seguimos. Te estoy dejando algunas actividades, creo que es hasta la página 10, las actividades que vamos a dejar del sufijo one, ¿ya? Entonces, por favor, trabajen todos los recursos. Aquí te están, por ejemplo, aquí hay algunos elementos, verdadero o falso. Tú pones, el sufijo one significa menos, papatao es una construcción válida. A ver, piensen, papatao es una construcción válida. ¿Se puede usar el one sin un sufijo anterior? ¿Es verdadero o falso? Carlos Pajuan significa para Carlos más. A ver, Michipa o Misipa, ¿ya? Cualquiera de los dos. Misipa significa del gato. Saratawan es maíz más. Ayacuchumantawan, ¿incluye el conector aditivo o no? Vean eso, ¿ya? Entonces, mira, fíjense, todo esto hay que completar. En el ejercicio 6 habla de qué? De que la completen los oraciones como lo hagan para expresar adición de objetos. Papata, trigo, cebada. ¿Cómo se dice? Trigo taba, cebada taba, rantimunis. ¿Ya? Por ejemplo, antata, fruta. ¿Cómo se dice fruta en quechua? Y mani como fruta. Es así mi chanchis. Añawi, Añawi. Entonces dice, antata, sarata, añawi, tawa, arantiza. Eso para que sería. sea ¿Cierto? aditivo. Mañana. La aditiva. Recuerden siempre, para el aditivo agregamos un sufijo anterior. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos, tenemos aquí más ejercicios, por ejemplo, ejercicio 7. Nuestro objetivo, estimados amigos, es que este mes de agosto terminemos este libro trabajando y para entrar en septiembre, más que todo, solo para escritura o para más que, no, aquí estamos en escritura, sino para comprensión de textos, escribir textos más largos, ¿ya? Porque es recurso, pues, recurso, necesitamos recursos, pues, si tú no conoces un conector lógico, pues, yo cómo te voy a enseñar. ¿Cómo hacemos pan sin harina? Es la frase más interesante, ¿eh? Entonces, por eso yo les estoy dando harina para luego hacer pan, ¿ya? 7, ejercicio 8, por ejemplo, dice el sufijo pawan, aquí está, mama y pawan, teite y pawan, ¿no es cierto? Y así está, el sufijo 9, hasta la página 10, 11 creo que estamos. Ya está, 10. Estimados amigos, tenemos trabajo hasta la página 11, ¿ya? Trabajen hasta la página 11, por favor. Ya, ese material les estoy dejando también para que ustedes puedan, en este caso, ya pues, eh, desarrollar. Mañana, si tienen tiempo, imprímalo ya y vas a tener listo ya todo tu material. ¿Entendido? ¿Alguna duda, pregunta aquí? Maestro, ¿Alguien de buenas los... noches. Una pregunta, por favor. Buenas noches, vamos. Y machata munay, ya está. Maestro, buenas noches. Maestro, este libro yo no puedo descargar. Por favor, si nos pudiera enviar por el grupo de WhatsApp. Es que hay muchos colegas que no pueden descargar. No podemos, estamos en el texto, tratamos de entenderle, pero la verdad, si no tenemos algo impreso, no le vamos a entender. Por favor, si pudiéramos llegarle a su comprensión, de que nos volviera a enviar este libro exactamente para poderlo descargar e imprimirlo, maestro. Muchas gracias. Mira, estimada, sí, porque ahorita los materiales se les da por la carpeta Google Drive, les comparte para todos los que están dentro del grupo, ¿ya? Entonces, es que toma tiempo, pues, para hacer estos trabajos, no es fácil. A veces nos da un tiempito, ¿ya? Entonces, Maestro, los escriben nomás, yo les voy a contestar en WhatsApp, ¿ya? maestro, buenas noches, disculpe. Quizá Buenas, pueda buenas noches. volver a enviar ese drive o de repente, como dijo la anterior persona, porque recién nos hemos incluido al grupo, entonces no tenemos el texto. Gracias. Ya. Muy bien. Escríbanme los que ya tienen. Mira, amigos, a todos. Nuestro curso no es solo tipos. Nuestro curso es bastante amplio. Por ejemplo, a todos los que están en el grupo, a todos se les ha incluido o prácticamente, nosotros damos clases gratis, pero lo único que les pedimos es que tengan materiales.
¿Y cuáles son esos materiales que ustedes deben tener? ¿Ya? Ese es el tema, pues, porque nosotros trabajamos de manera secuencial, no trabajamos así de manera empírica o de manera improvisada. Por ejemplo, esta carpeta que les hemos compartido, estimados amigos, los que ya tienen su paquete de materiales, ingresen a la carpeta que dice Quechua 2025, ahí van a encontrar todos los materiales absolutamente que tenemos. En esta carpeta que dice Quechua Sureño según Ministerio de Educación 2025, ingresas ahí adentro y vas a encontrar primer libro, segundo libro, tercer libro. Entras a cualquiera de estas carpetas y encuentras, mira, aquí está, mira, sesiones grabadas y las clases, materiales extra para cada sesión. Igualito, regresas, el segundo libro quieres ver, entras aquí. Los materiales extra y el libro aquí está, Quechua Sureño en segunda parte. Igualito vas al primer libro, encuentras aquí, mira, el Quechua Sureño estandarizado según Minedo y todas las clases grabadas, ¿ya? Entonces, aquí se les está compartiendo todos. ¿Por qué nosotros solo damos acceso a la carpeta de Google Drive? ¿Por qué? Porque cada clase, por ejemplo, este material extra que hemos hecho hoy día, lo vamos a subir. ¿Para qué? Para que tú cuando entres a clases puedas repetir la clase, te guíes con esto, ¿ya? Es nuestro objetivo. Todos los materiales son en negro para que puedas imprimir fácil, pues. Si no, pues, si haríamos a colores, la impresión te sale más caro, pues, ¿ya? Entonces, estimados amigos, entren a la carpeta, pues los que ya han trabajado conmigo y han adquirido su material, escríbanme nomás y otra vez se les va a actualizar con su correo electrónico, ¿ya? Entonces, estimados amigos, estos son los materiales con los que trabajamos. Y recuerden, este es el cuarto libro, estamos trabajando el quinto libro que va a salir, todo lo que es escritura nomás. Y como hemos dicho, todas las personas que ya trabajan con nosotros van a tener acceso a este libro. Ya no van, a ellos ya no se preocupan en pagar, pues. Ese es lo único que les pedimos. De su comprensión son los materiales. Lo demás, las clases ya verán que todo el tiempo es gratuito. Lo único que tienen un precio es este, pues. ¿Ya? Entonces, estimados amigos. Vamos a explicar un poco más. El conector lógico contrastativo. Mira, este conector que estamos viendo aquí, estimados amigos, en la pantalla, es el TAG. Muchas veces yo les dije, oye, es un caso comparativo esto, ¿eh? No, amigos, Hantaj Tusunki, Paitakinka, Purinka. O sea, el TAG siempre tenía la función de comparar. Pero ahora estamos haciendo investigación, no solo podría ser, y él juega, sino podría ser. En cambio, más bien podría ser en algunas situaciones. Por ejemplo, dice, el sufijo tag se utiliza para contraponer ideas e indicar oposición o marcar un cambio de foco de la información. En castellano se aproxima al y, por ejemplo, dice, yo juego y María canta. O sea, es un caso contrastativo. O en algunos casos al pero. Yo canto, pero Juan llorará. O en cambio, por ejemplo, Dina canta, en cambio Rosa camina. Más bien, sin embargo. Entonces, mira, ¿cómo es la función del conector TAG? ¿Ya? Por ejemplo, estos conectores, estimados amigos, ¿de dónde lo hemos sacado? Hemos sacado del manual del Ministerio de Educación, pero en el manual no nos da pues todo el concepto, sino solo nos da el sufijo TAG o el conector TAG, nada más. Pero nosotros estamos tratando de poner los ejemplos, tratar de organizar todo con definiciones para que ustedes tengan, ¿ya? Mira, veamos esto. Nos dice, ¿ya? Nos dice lo siguiente. A ver, fíjate primero, pegamos. Ya. Entonces, mire, estimados amigos, tenemos lo siguiente. Tag, imapaj ¿para qué es el tag? Nos dice, es un caso comparativo contrastativo. Yo juego, en cambio, Carlos baila. Ahora veamos aquí, mira. Les explico. Aquí dice. El ejemplo está claro, ¿eh? Que dice, Noka Rikurhani. Yo vi. Esa es la oración. Yo vi. Y aquí
mira, estas oraciones que estamos poniendo en pantallita siempre, para el caso contrastativo, o llega para llega estimados amigos, necesitamos dos oraciones. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas dos oraciones? Si yo pongo aquí, por ejemplo, pongo aquí, el caso, ¿ya? Contrastativo del, ¿ya? El caso contrastativo. ¿Cuál es el caso contrastativo? El famoso tag. Este es el caso contrastativo. Pero, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de esto? Comparar, estimados amigos. ¿Ya? Contrastativo. Contrastativo. Entonces, ¿cuál es la función? Comparar la acción que realizan dos people, dos personas. Por ejemplo, yo digo, Rolly, ¿ya? Rolly camina. Y a veces decimos, y Tina escucha. ¿Puedo hacer? O Tina corre. Mira, fíjate, dos expresiones. Lo que voy a hacer en este caso es comparar la acción del sujeto 1, que es Rolly, con la acción que hace Dina, que es el sujeto. Este caso que estoy poniendo, este famoso, es el caso comparativo. ¿Te das cuenta? Rolly camina y Dina corre. Entonces, ¿cómo yo hago este caso comparativo? Para eso, estimados amigos, debo reconocer primer sujeto, o el primer sujeto aquí está, ahora, y el segundo sujeto. Y el caso contrastativo tag que estamos poniendo es exclusivamente para el segundo. Solo para el segundo. Por ejemplo, pongo Rolly Purin. Y el otro, Dina Hawan. ¿Y dónde queda, profesor, el famoso I? Ah, es el juego, pues. Y este I siempre va a estar primer sujeto, ya veo aquí, y el segundo sujeto. ¿Dónde va a ir esto? Después de Dina, este famoso I se va a pegar como el tag. Dina tag. Y aquí está. Dina tag. Esta power. O sea, siempre va a ser la estructura. ¿Me entienden? Entonces, el caso contrastativo, estimados amigos, cumple esa función. Pero como te digo, no siempre va a ser I. Por ejemplo, aquí podemos poner y decir, pero, varía, como dice la expresión, ¿ya? Pero Dina corre. Podría ser, o simple, en algunos casos dices, pues, en cambio, Dina corre. O sea, para este tipo de situaciones utilizamos. Y aquí en el texto te estoy explicando claramente que no solo puede traducirse como y, puede ser traducirse como pero, en cambio, más bien, sin embargo, puede traducirse. Y aquí dice, mira, el ejemplo que dije, no recorjani, hamtag, mana recorjan quicho, o mana ricun quicho, recorjan quicho. Ya está. ¿Te das cuenta? Mana recorjan quicho. Podemos utilizar eso. Por ejemplo, algunos dicen, pai ni junja, no kata ujiasak. Él comerá y yo beberé. O en cambio yo beberé. Podemos poner así. ¿Te diste cuenta? No haiku por el haiku. Haiku nata tiyan. Nosotros caminamos y ellos quedaron. Podría ser, contexto. Entonces, mira, wow, llega una pantalla, llega una. Aquí lo que estamos haciendo es eso, pues. Ya comparar las acciones que realizan dos personas. ¿Ya? O un grupo de dos personas, o dos grupos de personas. Modo negativo, dice. Por ejemplo, dice, no jamanan, ya, no jamanan mi hecho, ¿ya? Tantas mi junti. Estoy poniendo, yo no como, pero tú sí comes. ¿Te das cuenta? Aquí estoy utilizando lo que de antes les he explicado, la forma negativa. Yo jamana, hecho. Mana mi con hecho. Hamta, mico. ¿Ya? Estas oraciones no solo pueden quedarse aquí. Por ejemplo, yo puedo plantear una oración amplia. Por ejemplo, yo digo, Nuja, Mama Iwan, por ejemplo, Mama Iwan, Costco, mira, fíjate, Costco, Llahtapi, ¿ya? Sumaq, Achakunata, Ranti, Ranti muy.
Ya está. Una oración. No jamás me con su lata, pues pase con adelante medio. Y aquí puedo poner, por ejemplo, Juana, ¿ya? Wow, Turingwa, mira, pones, ¿ya? Turingwan, ¿ya? ¿Dónde? Puno Yachtapi, ¿ya? Sumachta, Puringo. O sea, yo puedo comparar mis dos expresiones. Por eso, pues es que estos conectores cumplen esa función de unir la expresión uno que tenemos aquí con la expresión número 2. Entonces, si tú no sabes unir, vas a tener que unir dependiendo del contexto de grabación. No, que mamá de José las tapes suma para segunda grande medio. Y Juana Turenguan, uno las tapes suma por ahí. Y aquí, ¿qué entra? El en cambio. ¿Y qué va a hacer? Encuentro el segundo sujeto que aquí vendría a ser Juana. Mira, a Juana le aumento el tag. Aquí está. Es la única tarea que voy a tener. Juana tag, ahora que pues. Juana tag Turenguan, pone la tape, suma por ahí. Esa es el caso contrastativo que les estoy explicando. Entonces, ¿podemos utilizar así? Claro. Ahora, más ejemplo que aquí te estoy dando, aquí estoy. No jamana mi hunich, hantak mi hunich. Han manan ruanquicho, no hatak ruarjani. Tú no haces, pero yo hice. O sea, mira, fíjate, podemos combinar también tiempos pasados, presentes, con un pasado, con un futuro. ¿Me entiendes? Entonces, el caso del tag es más sencillo que el one, ¿ya? Hoy día, mire, estamos aprendiendo dos casos. El caso aditivo one y el caso contrastativo tag. ¿Y cuál va a ser nuestra tarea? Trabajar aquí. Yo leo, pero tú escribes. Mira, facilito. Y me dejan. Yo leo, y me dimos los Jesús siempre. Yo leo. Ñuja, ña, winchani. Coma. Pero tú lees. Tú, ham. Y le aumento taj. Ham taj, hil, hanki. Ya está. Y ya está mi oración. Ñuja, ña, winchani, ham taj, hil, hanki. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo, pues. Nuestro objetivo en este caso, estimados amigos, es practicar bastante escritura, ¿ya? Estoy pensando por hacer una evaluación más adelante, si les voy a comunicar por Google formularios para que sea más fácil, ¿ya? Entonces, mira, tenemos ejercicios para nosotros practicar. Practiquen todo lo posible, es lo más importante. Ñojatakine, ham, puedes poner tosunki. Hamtak, tosunki. Paipurin, ñojatak, samana, puede ser, ¿eh? Ham roenki, paitaj, kumpan, ¿ya? Vayan poniendo aquí algunos ejemplos. Dice, reescribe. Convierte estas oraciones y en contraste usando el tag. Yo estudio, tú juegas. Ñoja, estudiar. Por ejemplo, yo digo, yachita hatipani, hantaj, pukllanki. Ellos trabajan, paiguna puklan, nosotros descansamos. Ñojaiku, samaiku, ¿ya? Entonces tenemos ejercicios para trabajar, estimados amigos. Y también aquí tenemos algunos ejercicios, por ejemplo, el verdadero y el falso. El tag significa más. A ver, piénselo. Cheichukam y machukam. ¿Ya? El tag significará más. A ver, piensen. Si no significa más, entonces, ¿ya? Pongan verdadero o falso. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, nuestra tarea del día de hoy es 11 ¿ya? Es hasta la página 17. Mira, rápido vamos a terminar el libro. Así que, por favor, a trabajar, ¿ya? Tarea, ¿ya? Resolver los ejercicios, ¿ya? Resolver los ejercicios hasta la página 17. Ya está. Hasta la página 17, por favor. Estimados amigos, trabajen, estudien. Ahora creo que ya depende de ustedes aprobar o no aprobar este examen. Nosotros estamos dando todo lo máximo para que puedan ustedes estudiar. ¿Ya? Creo que por hoy día nos quedamos así. Siempre nuestras horas son una hora pedagógica más o una hora en este caso. Porque más se aburren, no practiquen. La idea es que practiquen. Yo les enseño una hora, ustedes practiquen siquiera una hora más. O den si siquiera unos 40 minutos más.
¿Ya? Ya está, estimados amigos. Si no hay preguntas, si no hay dudas en esta noche, gracias de verdad por participar y nos vemos pues el día. Gracias a usted, profesor. Muchas gracias, profesor. Yachachi, Ay, Palanchikama. Por Grupo favor, Nantzka- compártanos Nantzka- esto y muchas gracias. miércoles, ¿ya? Nos vemos el día miércoles, estimados. Tu Palanchikama Yachachi. Alintu Takachi. Grupo con Nantzka. Tupanachkama yachakini. Grupo con Nantzka. Tupananchikama. Ah, Tupanichiscama, Yachachi. Grupo con Nantzka.